El cielo aún guardaba vestigios de la noche cuando Elías despertó. Los primeros rayos de sol apenas lograban atravesar la neblina que cubría los campos de la hacienda Santa Cruz, propiedad que administraba desde hacía casi 2 décadas. Se levantó con el cuerpo adolorido, resultado de años inclinándose sobre la tierra y domando animales testarudos. A los 45 años, Elías Mendoza llevaba en el rostro curtido por el sol la dignidad silenciosa de quien ha aprendido a conversar más con la naturaleza que con la gente. Se puso los mismos pantalones de mezclilla descoloridos que usaba todos los días, metió la camisa a cuadros dentro del cinturón de cuero y se calzó las botas gastadas que conocían cada palmo de aquella tierra. El café cargado, preparado la víspera y apenas calentado en la cocina de leña, bajó amargo por su garganta. Era suficiente para comenzar otro día que, en su mente, sería igual a todos los demás. Fue entonces cuando lo oyó. Primero pensó que era solo el viento en las rendijas de la ventana, o tal vez algún ternero recién nacido llamando a su madre. Pero había algo diferente en aquel sonido, una urgencia, una desesperación que no pertenecía a los ruidos cotidianos de la hacienda. Elías se detuvo, con la taza suspendida en el aire, intentando identificar el origen. El sonido llegó de nuevo, más claro esta vez, un grito humano, ahogado por la distancia, proveniente de la dirección del gallinero viejo. El viento frío de la mañana se enroscaba en los pliegues de su camisa, mientras cruzaba el patio con pasos firmes pero apresurados. Bajo sus pies, la hierba aún húmeda de rocío dio paso al camino de tierra que llevaba a las instalaciones de los animales. El olor a paja mojada venía del gallinero, mezclado con el sonido aterrorizado de las aves. Las gallinas cacareaban en un frenesí inusual, como si algo hubiera perturbado su territorio. El grito se repitió, más cercano, más sofocado, y su corazón se aceleró. No era costumbre de Elías meterse en líos. Todos en el pueblo de Sierra Linda lo conocían como un hombre reservado que cuidaba de lo suyo y respetaba el espacio ajeno. Pero aquel grito llevaba una súplica que no podía ignorar. Disminuyó el paso al acercarse al gallinero. El pequeño cobertizo de madera construido por su padre hacía más de 30 años había visto días mejores. Las tablas, antes de un castaño vibrante, ahora exhibían un gris desvaído, resultado de las innumerables lluvias y del sol inclemente del campo. Elías sabía exactamente qué tabla crujiría al ser pisada, qué clavo estaba suelto, qué parte del tejado dejaba entrar la lluvia. Al abrir la puerta de madera, sintió el chirrido de los cerrojos y el chasquido de una bisagra cansada. El ruido hizo que el interior del gallinero silenciara por un momento. Las gallinas, antes alborotadas, se retiraron a los rincones, observando con ojos negros y atentos. Dentro, el sol se filtraba por rendijas estrechas entre las tablas, iluminando partículas de polvo que danzaban en el aire como pequeños seres vivos. En el rincón más oscuro, acurrucada contra la pared, una joven con ropas rasgadas y respiración agitada lo miraba con ojos dilatados por el miedo. Su cabello oscuro, enmarañado y con algunas hebras de paja atrapadas, enmarcaba un rostro delgado y pálido. La falda, que un día fue azul, exhibía manchas de tierra y pequeños desgarros en los bordes. No decía nada, solo apretaba contra su pecho un viejo bulto envuelto en tela descolorida, como si fuera la cosa más importante del mundo. «¿Quién eres?», preguntó Elías manteniendo la distancia. Su voz, ronca por el poco uso, sonó más áspera de lo que pretendía. La joven no respondió. Solo apretó más el bulto contra sí, como si temiera que él pudiera arrancárselo de las manos. Sus ojos, grandes y castaños, se movían rápidamente entre Elías y la puerta abierta, calculando una posible huida. «No voy a hacerte daño», continuó él, notando el terror estampado en aquel rostro joven. «Pero este es mi gallinero, y necesito saber quién está aquí». Por un instante, la única respuesta fue el cacareo distante de las gallinas en el patio y el viento que hacía gemir suavemente las tablas del gallinero. Elías notó una pequeña cicatriz sobre la ceja derecha de la muchacha y cómo sus dedos, aferrados al bulto, temblaban ligeramente. Lo siento»,
murmuró finalmente ella, con voz casi inaudible. Solo necesitaba un lugar para pasar la noche. Elías frunció el ceño. El pueblo más cercano, Sierra Linda, estaba a por lo menos 2 horas de caminata. ¿Cómo había llegado esa joven hasta su propiedad? ¿Y por qué había elegido esconderse en el gallinero cuando había casas y la pequeña posada de doña Elvira en el pueblo? ¿Estás sola?, preguntó mirando a su alrededor como si esperara encontrar a alguien más escondido entre los nidos. La joven asintió, sus ojos nunca dejando los de él, como un animal salvaje evaluando el peligro. Elías no sabía si acercarse o retroceder, pero su instinto le decía que había mucho más en aquella escena que el miedo estampado en su rostro. Había algo en el modo en que protegía aquel bulto, algo en la tensión de sus hombros, que hablaba de una historia que él aún no podía descifrar. ¿Hay gente buscándote?, preguntó, directo. Los ojos de ella se abrieron aún más, y Elías supo que había acertado. Estaba huyendo de alguien, o de algo. Las gallinas volvieron a cacarear en el patio, y el viento trajo el sonido distante de un perro ladrando en el camino. El día comenzaba para el resto del mundo, indiferente al drama que se desarrollaba en aquel pequeño gallinero de madera. El silencio que se instaló entre ellos parecía tan denso como el polvo que flotaba en los hilos de sol. Elías se quitó el sombrero de paja, un gesto que su madre, doña Concepción, le había enseñado que era de respeto cuando se está ante una mujer. El sombrero, compañero de tantas cosechas y días de trabajo, ahora giraba lentamente entre sus dedos callosos. Elías nunca había sido un hombre de muchas palabras. Desde que perdió a su padre, hacía 15 años, se había acostumbrado a resolver todo solo, intercambiando frases cortas con los pocos jornaleros que contrataba en la época de la cosecha. La presencia de aquella desconocida en su propiedad lo incomodaba, como un zapato nuevo que aún no se amolda al pie. Se agachó lentamente apoyando el sombrero en la rodilla, tratando de suavizar el tono de su voz. «Está todo bien, muchacha. Nadie te hará daño aquí». La frase salió como un murmullo ronco, desacostumbrado a la gentileza. Ella, sin embargo, no se movía, los dedos crispados en la tela gastada del bulto. Sus ojos, que antes vagaban entre Elías y la puerta, ahora parecían estudiarlo con más atención, como si intentara decidir si podía confiar en él. El silencio prolongado permitió que Elías percibiera otros detalles. El leve aroma a lavanda impregnado en el bajo de su falda, contrastando con el olor a tierra y sudor. El temblor casi imperceptible que recorría sus hombros delgados a cada respiración, y la forma en que mantenía el peso del cuerpo ligeramente inclinado hacia la derecha, como quien protege una herida reciente. «¿Cómo te llamas?», preguntó Elías, manteniéndose inmóvil para no asustarla. «Clara», respondió ella, tras dudar un momento. «Clara Olivares». El nombre parecía adecuado para aquella figura frágil, pensó Elías. Clara, como la mañana que comenzaba a formarse afuera, disipando la neblina. «Soy Elías Mendoza», se presentó, sintiéndose extrañamente formal. «Esta es mi hacienda, Santa Cruz». Los ojos de Clara recorrieron el interior del gallinero, como si solo ahora tomara plena conciencia de dónde estaba. Una gallina parda se acercó, picoteando curiosamente el borde de su falda. «Disculpe la molestia», dijo ella, apartando suavemente a la gallina con la mano libre. «Yo solo necesitaba un lugar para descansar». Elías asintió, notando la respiración irregular que delataba agotamiento. No era difícil percibir que había caminado mucho, quizás huyendo de algo o alguien que la amenazaba. «¿Tienes hambre?», preguntó, acordándose del pan que había horneado el día anterior y que aún debía estar tierno. Clara bajó los ojos, como si la pregunta la hubiera avergonzado, pero asintió levemente. «Ven», dijo Elías, levantándose. «En la casa hay comida y un lugar para que te asees». Con un gesto cauto, le tendió la mano. Clara observó la palma áspera y los dedos marcados por pequeñas cicatrices, resultado de años de trabajo duro. Dudó, como quien evalúa si el gesto es genuino, hasta que finalmente tocó sus dedos. Había una aspereza allí, no solo de piel, sino de vida. Una vida que, Elías podía sentir, no había sido generosa con ella. Sin pedir explicaciones,
Elías la ayudó a levantarse, sintiendo el peso ligero de quien probablemente no se había alimentado bien en días. Ella se tambaleó levemente al ponerse de pie, y él notó cómo sus zapatos, desgastados y cubiertos de lodo, parecían demasiado grandes para sus pies pequeños. Las gallinas abrieron paso cuando los dos se dirigieron a la puerta. Clara todavía apretaba el bulto contra su pecho como si fuera un escudo. ¿Puedo?, preguntó Elías, señalando el paquete, curioso sobre qué podría ser tan valioso. «Prefiero quedarme con él», respondió Clara rápidamente, un destello de pánico atravesando su mirada. Elías no insistió. Cada uno tenía derecho a sus secretos, y él, más que nadie, sabía respetar eso. Al salir del gallinero, la luz de la mañana cayó de lleno sobre el rostro de ella, revelando no solo la belleza marcada por el cansancio, sino también una fuerza silenciosa escondida detrás de sus ojos atentos. El cabello negro, que dentro del gallinero parecía solo sucio, ahora relucía con reflejos azulados bajo el sol. Clara parpadeó varias veces, como si la claridad la molestara, y Elías se dio cuenta de que debía haber pasado mucho tiempo escondida antes de llegar allí. El camino hasta la casa se recorrió en silencio. A pocos metros de ellos, el perro de la hacienda, un mestizo de pelo amarillento llamado Lobito, observaba a la desconocida con curiosidad, pero sin ladrar, como si también sintiera que ella necesitaba paz. La casa de Elías era sencilla, pero sólida. Construida por su abuelo y ampliada por su padre, mantenía la estructura tradicional de las haciendas de la región. Un porche amplio, rodeando el frente y los laterales, ventanas grandes de madera pintada de azul, y un tejado a dos aguas cubierto por tejas de barro que adquirían un tono anaranjado bajo el sol de la mañana. Clara se detuvo al pie de la escalera que llevaba al porche, como si de repente se diera cuenta de lo que estaba haciendo. Entrar en la casa de un desconocido, en un lugar que no conocía. «No tienes que tener miedo», dijo Elías notando su vacilación. «Puedes entrar y salir cuando quieras». Ella asintió, aún insegura, y subió los escalones de madera que crujieron bajo sus pies. El porche estaba limpio y organizado, con una mecedora en un rincón y macetas de helechos colgando del alero. No era el tipo de casa que Clara esperaba encontrar habitada solo por un hombre solitario. «A mi madre le gustaban las plantas», explicó Elías, notando la mirada de ella sobre las macetas. «Intento mantenerlas vivas». Al abrir la puerta, el aroma a café recién hecho se mezcló con el olor a madera antigua y hierbas secas colgadas en la cocina. La casa era organizada y sorprendentemente acogedora, con muebles sencillos pero bien conservados, y cortinas blancas en las ventanas. «Siéntate», dijo Elías indicando la mesa de madera maciza en el centro de la cocina. «Voy a calentar algo para que comas». Clara obedeció, aún sosteniendo el bulto. Sus ojos recorrían cada detalle de la cocina, como si buscara pistas sobre quién era realmente aquel hombre que la había acogido. Mientras Elías encendía la cocina de leña y ponía una olla de leche a calentar, ella observaba sus manos grandes y seguras ejecutando tareas domésticas con una naturalidad que la sorprendió. Había una gentileza contenida en aquellos gestos, una consideración que no encajaba con la imagen de dureza que su apariencia exterior sugería. «Gracias», dijo Clara, cuando él puso frente a ella una taza humeante de leche con chocolate y un trozo generoso de pan aún tierno, acompañado de queso fresco. «Come despacio», aconsejó Elías, sentándose al otro lado de la mesa. «Tu estómago puede resentirlo si llevas mucho tiempo sin comer». Clara asintió, tomando el primer sorbo de leche con los ojos cerrados, como si saboreara un placer hacía mucho olvidado. En los días que siguieron, la hacienda Santa Cruz fue acostumbrándose a la presencia silenciosa de Clara. Elías había improvisado una habitación para ella en el antiguo despacho de su padre, un cuarto pequeño pero ventilado, con una ventana que daba al huerto de naranjos. Colocó allí una cama individual que estaba guardada en el depósito, una mesita de noche con un candil y un baúl de madera para que ella guardara sus pocas pertenencias. El misterioso bulto, notó Elías, permanecía siempre cerca de ella, ya fuera escondido debajo de la almohada o guardado con cuidado dentro del baúl.
Clara demostró ser una mujer que sabía hacerse útil. Al segundo día, Elías la encontró en la pileta de madera del patio, lavando algunas prendas de ropa. Tenía las manos rojas por el agua fría del manantial, pero frotaba cada pieza con una concentración casi meditativa. Cuando se percató de la presencia de él, solo asintió discretamente con la cabeza y continuó su trabajo, como si pidiera permiso para ocupar aquel espacio con su utilidad. «No tienes que hacer eso», dijo Elías, incómodo con la idea de que ella se sintiera obligada a trabajar a cambio del hospedaje. «Me gusta», respondió Clara simplemente, retorciendo una camisa con una fuerza sorprendente para alguien de apariencia tan frágil. «Me calma». Y así se fue estableciendo una rutina no verbalizada entre los dos. Clara asumió naturalmente el cuidado de la casa. Barría el amplio porche todas las mañanas. Limpiaba los muebles con un paño humedecido en aceite de naranja que ella misma preparó y comenzó a cocinar comidas sencillas pero sabrosas, usando las hierbas de la pequeña huerta que doña Concepción había plantado años atrás y que Elías mantenía más por costumbre que por utilidad. Elías, por su parte, continuaba su rutina en la hacienda. Salía temprano para revisar el ganado en los pastos más lejanos, reparaba cercas, supervisaba el trabajo de los dos ayudantes, que venían 3 veces por semana, Josecito y Toño de la Sierra, y preparaba la tierra para la próxima siembra. Por la noche, volvía para encontrar la casa iluminada y un aroma a comida casera que hacía mucho no experimentaba. Las conversaciones entre ellos, sin embargo, permanecían cortas y prácticas. «Va a llover hoy», decía Elías en el desayuno mirando el cielo por la ventana de la cocina. «Sí, los zorzales están cantando diferente», respondía Clara, como quien también entendía las señales de la naturaleza. «O bien, los frijoles se están acabando», informaba ella. «Voy al pueblo mañana», respondía él, añadiendo a continuación, «¿necesitas algo?». Lo que Elías percibió con el pasar de los días es que Clara evitaba hablar de sí misma, desviando la mirada cuando el tema se acercaba al pasado. Intentó, algunas veces, descubrir de dónde venía, qué la había hecho huir, pero pronto entendió que esas preguntas solo construían muros entre ellos. Clara se cerraba como una flor al atardecer, y solo volvía a abrirse cuando el tema cambiaba a cuestiones prácticas del día a día. Elías respetaba ese silencio. Al fin y al cabo, él mismo nunca fue de compartir sus historias o sentimientos. Desde que perdió a sus padres, a su madre por una fiebre que se llevó a la mitad del pueblo 8 años atrás, y a su padre por un accidente con el tractor cuando Elías tenía solo 30 años, se acostumbró a guardar sus dolores y alegrías para sí mismo. La gente de la región lo consideraba reservado, algunos incluso decían raro, pero a él nunca le importaron esas etiquetas. Su tierra y sus animales eran compañía suficiente, o al menos eso pensaba hasta la llegada de Clara. Por las noches, cuando el frío serrano se infiltraba en la casa, a pesar del calor del día, Elías oía pasos ligeros hasta la cocina, donde Clara se calentaba con una taza de té. El sonido de la cuchara golpeando contra la porcelana era casi un ritual silencioso, rítmico como un reloj antiguo. A veces, él se unía a ella, sentándose al otro lado de la mesa, y ambos bebían en silencio, observando las sombras que el candil proyectaba en las paredes de adobe. Fue en una de esas noches, cuando la lluvia tamborileaba en el tejado y el viento silbaba en las rendijas de las ventanas, que Clara habló, sin que él preguntara nada. «Vine del Valle del Cedro». Elías conocía el lugar solo de nombre, una región a unos 2 días de viaje, al otro lado de la sierra, conocida por sus telares y el cultivo de tabaco. «Es bonito allí», comentó, sin presionar por más información. Clara asintió, con los ojos fijos en la taza de té entre sus manos. «Mi madre era tejedora. Hacía las mantas más buscadas de la región». Elías notó el uso del verbo en pasado. «¿Era?» Murió hace 3 años. La voz de Clara flaqueó ligeramente. «De tristeza, creo yo, después de que mi padre nos abandonara por otra mujer». Elías, que siempre había vivido con la dureza del trabajo y la disciplina de la soledad, sintió que algo se le oprimía en el pecho. Conocía bien el sabor amargo del abandono,
aunque en su caso había sido la muerte, y no la elección, la que se había llevado a sus padres. «Lo siento mucho», dijo, y las palabras, aunque sencillas, llevaban una comprensión genuina. Clara bebió otro sorbo de té antes de continuar. «Después de que ella se fue, me quedé sola en la casa. Continué su trabajo tejiendo, pero no era lo mismo». Hizo una pausa, como si evaluara cuánto podía revelar. Elías aguardó, paciente como quien espera que una fruta madure naturalmente en el árbol, hasta que Clara vaciló, sus dedos apretando la taza con más fuerza, hasta que don Olavo, el dueño de la mayor hacienda de tabaco, empezó a visitarme. Decía que quería encargar mantas, pero pronto entendí que no era eso lo que quería. Elías sintió que se le tensaba la mandíbula. Conocía bien a ese tipo de hombres, hombres de poder que creían que todo y todos tenían un precio. ¿Insistió?, preguntó, manteniendo la voz neutra, a pesar de la rabia que comenzaba a sentir. Clara asintió, sin entrar en detalles, hasta que un día tuve que irme. Tomé lo que pude cargar y partí sin mirar atrás. El silencio que siguió fue llenado solo por el sonido de la lluvia y el viento, como si la naturaleza respetara aquel momento de confesión. Elías no preguntó más nada. Las piezas comenzaban a encajar, su llegada en medio de la noche, el miedo constante, las miradas atentas cada vez que oía un ruido en el camino. «Aquí nadie te va a molestar», dijo finalmente, colocando la mano sobre la mesa, cerca de la de ella, sin tocarla. «Esta tierra es mía, y quien viene aquí respeta mis reglas». Clara miró aquella mano callosa, tan próxima a la suya, y por primera vez desde que había llegado, una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. «Gracias, don Elías». «Solo Elías», corrigió él, devolviendo la sonrisa tímidamente. «El don es para gente mayor». A partir de esa noche, algo cambió sutilmente en la dinámica entre ellos. No era un cambio que pudiera explicarse con palabras o medirse en grandes gestos, pero estaba presente en el aire de la casa, como el aroma del pan que Clara empezó a hornear todas las mañanas, o en el arreglo improvisado de flores silvestres que ella colocaba sobre la mesa del comedor. Elías comenzó a notar cómo pequeñas presencias traían un calor que hacía mucho tiempo no sentía. El sonido de sus pasos por la casa ya no era extraño. Se había convertido en parte de la hacienda, como el mugido del ganado al amanecer o el canto de los pájaros al atardecer. A veces, cuando volvía del trabajo en el campo, encontraba a Clara sentada en el porche, cosiendo o simplemente observando el horizonte, y sentía una extraña satisfacción al saber que ella estaría allí, que la casa no estaría vacía y silenciosa como antes. Aún así, estaba el bulto que ella guardaba en el armario, intacto, como un secreto que necesitaba tiempo para ser revelado. Elías veía cómo ella lo revisaba todas las noches, como cerciorándose de que seguía a salvo, y respetaba aquel ritual privado, entendiendo que cada persona tiene derecho a mantener ciertas cosas solo para sí. Una tarde, al volver más temprano de lo habitual debido a una tormenta que se aproximaba, Elías encontró a Clara en la cocina, tarareando en voz baja mientras amasaba la masa del pan. Era una canción que su propia madre solía cantar, una vieja melodía sobre flores que nacen en las piedras, sobre resistencia y esperanza. Se detuvo en la puerta, sin anunciar su presencia, absorbiendo aquella escena que parecía salida de un tiempo lejano, de cuando la hacienda Santa Cruz era un lugar de voces y canciones, no solo de trabajo y soledad. Clara tenía harina en las manos y un mechón de pelo suelto caía sobre su rostro concentrado. Había una paz en aquella imagen que lo conmovió profundamente. Fue entonces cuando Elías se dio cuenta de algo que venía creciendo silenciosamente dentro de él, como una semilla plantada sin alarde. La soledad, que durante tanto tiempo había sido su fiel compañera, comenzaba a parecer menos natural, menos inevitable. Y eso, más que cualquier otra cosa, lo asustaba y lo intrigaba al mismo tiempo. El amanecer en la hacienda Santa Cruz llegó con una explosión de colores. Abril se despedía con mañanas más frías, anunciando la proximidad del invierno serrano.
pero el cielo de aquel día parecía querer compensar el frío con una paleta extraordinaria de naranjas y violetas. Elías observaba el horizonte desde el porche, las manos ásperas sosteniendo una taza de café humeante, cuando notó el movimiento en el gallinero. Clara había asumido la tarea de cuidar de las gallinas como si fuera algo precioso. Aquella mañana, llevaba un vestido sencillo que Elías reconoció como uno de los que había pertenecido a su madre, ropas que estuvieron guardadas durante años y que él le había ofrecido después de 2 semanas de su llegada, cuando quedó claro que Clara no tenía más que la ropa que llevaba puesta y el misterioso bulto. ¿Vas a quedarte ahí solo mirando o vas a ayudarme?, preguntó ella, sorprendiéndolo con una sonrisa que iluminaba su rostro de una forma que él aún no había visto. Elías dejó la taza sobre la barandilla del porche y bajó los escalones, sintiendo una extraña ligereza en sus pasos. ¿Qué necesitas? La cerca del gallinero está floja por ese lado. Clara señaló una sección donde las tablas habían cedido. Las gallinas se escapan por ahí y ayer a la Pinta casi la atrapa el zorro. Elías sonrió al oír el nombre. Clara les había puesto nombre a todas las gallinas: Pinta, Nieve, Moteada, Lunar, y hablaba de ellas como si fueran viejas amigas. «Voy a buscar las herramientas», dijo él, dirigiéndose al cobertizo anexo a la casa. Cuando volvió con martillo, clavos y algunas tablas, encontró a Clara intentando, sin éxito, impedir que una gallina ceniza se escapara por entre las rendijas de la cerca. Un día, mientras arreglaban el gallinero, la gallina, a la que Clara había bautizado Estrella por una mancha blanca en la cabeza, se escapó, y Clara corrió tras ella, riendo de una manera que Elías nunca había visto. El sonido de esa risa parecía devolverle colores al día nublado, como si el tiempo mismo se detuviera para apreciar aquella manifestación de alegría pura. «Es lista», comentó Elías, intentando no distraerse con la forma en que el pelo de Clara, ahora siempre recogido en una trenza simple, brillaba bajo el sol de la mañana. «Todas lo son», respondió Clara, finalmente logrando atrapar al ave. «Solo necesitan a alguien que se dé cuenta». Trabajaron codo con codo durante toda la mañana. Elías reparaba la cerca mientras Clara limpiaba los nidos y renovaba la paja. Entre conversaciones cortas y gestos de cuidado, una confianza tímida comenzó a nacer. No era algo que pudiera nombrarse o explicarse, pero estaba allí, creciendo silenciosamente, como los plantones de lechuga que Clara había plantado en la huerta semanas atrás y que ahora ya mostraban hojas frescas. «¿Dónde aprendiste a trabajar así con los animales?», preguntó Elías observando la naturalidad con la que ella manejaba las aves. Clara dudó un momento, como siempre hacía cuando el tema se acercaba a su pasado. Pero entonces, para sorpresa de Elías, respondió: «Mi abuela tenía una pequeña granja. Pasaba los veranos allí cuando era niña. Ella decía que las gallinas son como las personas. Cada una tiene su manera de ser, su personalidad». Elías asintió, absorbiendo aquella pequeña revelación como quien recibe un regalo valioso. «Mi padre decía lo mismo sobre el ganado. Conocía a cada cabeza por su nombre. Sabía cuál era más terca, cuál era más dócil. Debió de ser un buen hombre», comentó Clara, su mirada encontrándose con la de Elías por un instante fugaz. «Lo era», confirmó él, sintiendo la familiar punzada de nostalgia. «Me enseñó todo lo que sé sobre esta tierra». Al mediodía, cuando el sol estaba en su cenit, Elías invitó a Clara a conocer el resto de la hacienda. Normalmente, él hacía la ronda solo, revisando las cercas, los abrevaderos del ganado y las plantaciones, pero aquel día sintió el deseo de compartir ese ritual con ella. Caminaron por el pastizal donde el rebaño de ganado pastaba tranquilamente, luego siguieron por el sendero que bordeaba la pequeña laguna, hasta llegar a la parte más alta de la propiedad, desde donde se podía ver la hacienda entera, y más allá, el pequeño pueblo de Sierra Linda a lo lejos. «Es hermoso», dijo Clara, sus ojos recorriendo el paisaje con genuina admiración. El viento mecía suavemente su falda, y parecía más relajada de lo que Elías la había visto jamás. «Este es mi lugar favorito», confesó él. «Vengo aquí cuando necesito pensar o solo respirar».
Clara no respondió, pero su silencio era cómodo, como si entendiera perfectamente lo que él quería decir. Se sentaron sobre una gran roca plana, una especie de mirador natural, y comieron el almuerzo sencillo que Clara había preparado: pan casero, queso y dulce de guayaba. Elías le enseñó a cuidar de los terneros recién nacidos, mostrándole cómo verificar si estaban sanos y cómo ayudarlos a mamar si la madre tenía dificultades. Clara, por su parte, le mostró cómo preparar una sopa que perfumaba toda la casa, usando las hierbas que cultivaba en la huerta y las verduras que Elías plantaba. Pequeñas victorias diarias: un huevo encontrado antes de que cantara el gallo, una cerca reparada a tiempo para evitar la fuga del ganado, un pan que creció más de lo esperado, se convertían en logros compartidos, celebrados con sonrisas discretas y miradas que duraban un segundo más de lo necesario. Poco a poco, la aparente frialdad del ranchero comenzó a ceder lugar a un profundo respeto, alimentado por la dignidad silenciosa de aquella mujer que había llegado de repente y, sin alarde, estaba transformando la rutina de la hacienda. El pueblo de Sierra Linda, que siempre había visto a Elías como un hombre de pocas palabras y aún menos sonrisas, comenzó a notar el cambio. Cuando iba a la tienda de don Juvenal a comprar provisiones, ya no se quedaba solo el tiempo necesario para la transacción. Ahora se detenía para tomar un café, intercambiaba algunas palabras con los otros clientes y siempre llevaba algo extra: cintas para el pelo, un jabón perfumado, una tela de colores para cortinas. «La muchacha de la ciudad le ha sentado bien a nuestro Elías», comentó doña Elvira, la dueña de la única posada del pueblo, para quien quisiera oír. Hasta su andar es diferente. Los rumores sobre quién sería Clara y qué hacía en la hacienda de Elías corrían libremente. Algunos decían que era pariente lejana, otros que era una viuda en busca de un nuevo comienzo. Elías no confirmaba ni negaba, protegiendo la privacidad de Clara como quien protege una llama frágil del viento. Sin embargo, la curiosidad sobre el bulto permanecía, creciendo como una semilla guardada en el fondo de la mente de Elías. Algunas noches, cuando el silencio de la hacienda era roto solo por el croar de las ranas en la laguna, se sorprendía a sí mismo imaginando qué podría ser tan importante para que Clara lo protegiera con tanto celo. No era solo curiosidad lo que lo movía, era el deseo de comprender completamente a aquella mujer que, sin que él se diera cuenta, se había convertido en parte esencial de sus días, trayendo nueva vida a rincones de la hacienda y de él mismo que habían sido abandonados hacía mucho tiempo. Las semanas se transformaron en meses, y la presencia de Clara en la hacienda Santa Cruz dejó de ser una novedad para convertirse en parte del paisaje, tan natural como los naranjos en el huerto o el sonido del arroyo que atravesaba la propiedad. Junio llegó con sus mañanas heladas y noches que pedían café caliente y conversaciones alrededor de la cocina de leña. En aquellas noches, cuando el viento silbaba por las rendijas de las ventanas, Elías y Clara se sentaban en la cocina, cada uno con su taza humeante, e intercambiaban historias. Él hablaba sobre la hacienda en tiempos de su abuelo, cuando el café era el principal producto de la región, antes de que la ganadería se volviera más rentable. Contaba sobre las fiestas de San Juan que su madre organizaba, cuando todo el pueblo venía a celebrar con música y comida abundante. Clara, por su parte, comenzó a compartir fragmentos de su vida anterior, historias de su infancia en el Valle del Cedro, de la madre tejedora que le enseñó los secretos de los telares, de las festividades locales donde las muchachas solteras bailaban con cintas de colores prendidas en el pelo. Eran recuerdos selectivos, cuidadosamente escogidos para no revelar las heridas más profundas, pero eran genuinos, y para Elías, preciosos como gotas de lluvia en un periodo de sequía. Una mañana, Elías se despertó con el sonido de la lluvia golpeando fuerte contra las tejas. Era una de esas tormentas de invierno que transforman el día en penumbra e invitan al recogimiento. El trabajo en el campo sería imposible, así que decidió dedicar el día a pequeñas reparaciones dentro de la casa: la bisagra suelta de un armario, el cajón atascado de la cómoda, el banco de la cocina que se tambaleaba. Clara se había levantado aún más temprano, y el aroma a pan de maíz recién salido del horno
llenaba toda la casa. Mientras Elías trabajaba en la sala, podía oírla tararear en voz baja en la cocina, una melodía antigua que hablaba de amores perdidos y reencontrados. Fue cuando notó el repentino silencio. El tarareo cesó, seguido por el sonido de algo pesado cayendo al suelo. Elías se levantó de un salto y corrió a la cocina, encontrando a Clara arrodillada en el suelo de tierra apisonada, recogiendo los trozos de un cuenco roto, con las manos temblando visiblemente. «¿Estás bien?», preguntó, agachándose a su lado. Clara no respondió de inmediato. Sus ojos estaban fijos en la ventana, donde la lluvia creaba una cortina casi opaca. Entonces, en un susurro entrecortado, «¿Hay alguien ahí fuera?». Elías siguió su mirada, pero la fuerte lluvia dificultaba distinguir cualquier cosa más allá del patio. «Debe ser Lobito», dijo, refiriéndose al perro de la hacienda. «O quizás un viajero buscando refugio de la tormenta». Pero Clara negó con la cabeza, el miedo estampado en cada línea de su rostro. «No es un viajero cualquiera», murmuró. «Es él, estoy segura». Antes de que Elías pudiera preguntar quién era él, Clara ya se había levantado y corría hacia su habitación. Él la siguió, preocupado por su estado de agitación. La encontró sentada al borde de la cama, el rostro pálido como el papel, los dedos aferrados al familiar bulto de tela, ahora parcialmente deshecho. Se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. «Clara», comenzó, escogiendo las palabras con cuidado. «Si alguien te está buscando, si estás en peligro, necesito saberlo. No puedo protegerte si no entiendo de qué estamos hablando». Ella levantó la mirada, sus ojos llorosos fijos en los de él. Había una batalla silenciosa ocurriendo dentro de ella. La necesidad de confiar luchando contra años de cautela y miedo. Fue en una mañana lluviosa entonces que Clara, finalmente, colocó el bulto sobre la mesa. Elías se quedó inmóvil, solo observando mientras ella deshacía la tela con movimientos lentos, casi rituales. El paño gastado que un día fue azul vivo, reveló su contenido con renuencia, como si también quisiera proteger el secreto. Dentro, había un vestido sencillo, pero cuidadosamente bordado, con detalles en hilos dorados en las mangas y en el bajo, y una pequeña carta doblada, amarillenta por el tiempo, con los bordes desgastados de tanto ser manoseada. «Era de mi madre», dijo Clara, tocando el vestido con reverencia. «El único que guardaba con cariño, que no vendía ni siquiera en los tiempos más difíciles. Lo usó el día que conoció a mi padre, y después, el día de su boda». Elías observaba en silencio, entendiendo que estaba ante algo más que un simple vestido. Era una herencia, un pedazo tangible de un pasado que Clara cargaba consigo. «¿Y la carta?», preguntó suavemente. Clara tomó el delicado papel, desdoblándolo con cuidado. «Fue lo último que mi madre escribió, antes de...». Su voz falló. Antes de irse. Sabía que no resistiría la enfermedad, así que dejó estas palabras. Con voz baja, Clara explicó que el vestido era un símbolo, y la carta contenía palabras que le daban fuerza para empezar de nuevo. No era solo un objeto de valor sentimental, sino un recordatorio constante de quién era y de dónde venía. «Mi querida hija», leyó Clara, con la voz temblorosa pero decidida, «cuando uses este vestido, recuerda que tu vida es tuya para tejerla, como yo tejí cada hilo de esta tela. Nadie puede determinar el patrón de tu bordado, excepto tú misma. Sigue adelante, incluso cuando el camino parezca oscuro. Llevas mi fuerza y mi amor en cada paso». Las palabras sencillas, escritas por una madre al borde de la muerte, llenaron la pequeña habitación con una presencia casi palpable. Elías sintió un nudo en la garganta. Había algo profundamente familiar en ese sentimiento de conexión más allá de la muerte, algo que él mismo había experimentado al mantener vivo el legado de sus padres en la hacienda. «Huí no de una amenaza física», continuó Clara, revelando finalmente lo que la había traído hasta allí, «sino de una vida donde no era vista, donde sus manos trabajaban, pero su corazón no era notado». Contó cómo, tras la muerte de su madre, el hacendado Olavo comenzó a presionarla.
primero con pequeñas gentilezas que pronto se convirtieron en exigencias. Le ofreció matrimonio, no por amor, sino para incorporar las tierras de su familia a las suyas. Cuando Clara se negó, él comenzó a intimidarla, esparciendo rumores en el pueblo, aislándola de los pocos amigos que tenía. Me veía como una propiedad a ser adquirida, dijo, con la voz ahora firme. Así como veía la tierra, el ganado, las plantaciones, todo para aumentar su imperio. La gota que colmó el vaso llegó cuando Olavo amenazó con quitarle la casa que había sido de su madre, alegando antiguas deudas. Clara sabía que no conseguiría probar la falsedad de esas acusaciones, no contra el hombre más poderoso de la región. Así que, una noche, tomó lo poco que pudo cargar y partió, caminando durante días hasta encontrar, por casualidad, el gallinero de la hacienda Santa Cruz. Encontrar el gallinero fue una casualidad, dijo ella, guardando cuidadosamente la carta de vuelta entre los pliegues del vestido. Pero la presencia de Elías había sido un refugio. Él no respondió de inmediato, solo posó la mano sobre la de ella y dijo, en un tono firme, «Aquí nunca serás invisible, Clara». La sencillez de esa promesa contenía más verdad de la que cualquier declaración elaborada podría contener. No era solo una oferta de protección, sino un reconocimiento profundo de su existencia, de su valor intrínseco como persona. La lluvia continuaba cayendo afuera, creando una cortina natural que aislaba la hacienda del resto del mundo. Dentro de la casa, algo había cambiado, no de forma dramática o evidente, sino fundamental. Una confianza había sido depositada, un secreto compartido, y con ello, una nueva capa de entendimiento se había formado entre ellos. Clara volvió a envolver cuidadosamente el vestido y la carta, pero esta vez no los escondió. Los colocó sobre la cómoda de la habitación, a la vista, como quien finalmente se permite ocupar un espacio sin miedo. El invierno dio paso a la primavera con una gentileza casi imperceptible. Primero fueron los almendros los que florecieron, cubriéndose de pequeñas flores blancas que perfumaban el aire en las mañanas aún frescas. Después, los lapachos amarillos explotaron en color a lo largo del camino que conectaba la hacienda Santa Cruz con el pueblo de Sierra Linda. La naturaleza, en su sabiduría antigua, anunciaba un nuevo ciclo. Meses después de la llegada de Clara, la hacienda ya no parecía la misma. Donde antes reinaba el silencio frío, ahora había el sonido de pasos en el porche, el aroma de café recién colado al amanecer y la armonía de quien encuentra un lugar para quedarse. Las cortinas nuevas en las ventanas, hechas con tela estampada que Elías había traído del pueblo, danzaban con la brisa de la tarde. El jardín, que antes se resumía a algunas plantas resistentes que sobrevivían por terquedad, ahora exhibía canteros organizados con flores de la región y hierbas aromáticas. Clara había traído vida a rincones olvidados de la casa. La habitación que había sido de los padres de Elías, cerrada durante años, ahora albergaba un pequeño telar que ella misma había construido con ayuda de él, usando madera de un jacarandá caído en la última tormenta. Allí, en las tardes tranquilas, comenzó a tejer de nuevo, retomando el arte que había heredado de su madre. Sus dedos, antes trémulos de miedo, ahora se movían con confianza entre los hilos, creando patrones que contaban historias sin palabras. Elías, por su parte, redescubrió aspectos de sí mismo que juzgaba perdidos. El hombre adusto y de pocas palabras aún estaba allí, pero ahora también había espacio para pequeñas sonrisas ante una broma sencilla, para el placer de compartir el silencio de las noches estrelladas en el porche, para la satisfacción de enseñar lo que sabía y aprender lo que no sabía. La transformación no pasó desapercibida para los habitantes de Sierra Linda. Don Juvenal, el dueño del almacén, comentó con su esposa cómo Elías ahora conversaba más, preguntaba por la familia de los conocidos, incluso aceptaba un café y un trozo de pastel cuando iba de compras. «Es la muchacha», decía doña Elvira con la certeza de quien entiende de los asuntos del corazón. Ella trajo luz a esos ojos que solo veían trabajo. Al principio, hubo curiosidad e incluso algo de desconfianza sobre la presencia de Clara en la hacienda. Al fin y al cabo,
una mujer joven y soltera viviendo bajo el mismo techo que un hombre soltero, no era algo común en aquella comunidad tradicional, pero poco a poco, la naturalidad con que ambos se comportaban, respetuosos, discretos, sin ostentación, acabó por silenciar los comentarios más maliciosos. En una mañana de domingo, Elías sorprendió a Clara con una invitación inesperada. Pensé en que fuéramos a la fiesta de la cosecha en el pueblo, si quieres, claro. La fiesta de la cosecha era la mayor celebración de Sierra Linda, marcando el fin del periodo de siembra y el inicio de la abundancia. Habría música, comida, bailes tradicionales y la bendición de las semillas para el próximo ciclo. Clara dudó. Desde que había llegado a la hacienda, raramente había salido de los límites de la propiedad, con la excepción de algunas caminatas por el arroyo o hasta el huerto más lejano. La idea de enfrentar miradas curiosas y preguntas para las que tal vez no tuviera respuestas la asustaba. «No tenemos que ir si no quieres», añadió Elías rápidamente, notando su vacilación. «Solo pensé que tal vez... me gustaría», interrumpió Clara, con una decisión repentina. «Me gustaría mucho». Aquella tarde, mientras se preparaban para la fiesta, una energía diferente flotaba en el aire. Clara usó uno de los vestidos que había pertenecido a la madre de Elías, ahora ajustado a su cuerpo más esbelto. Había bordado pequeñas flores en el cuello y en las mangas, un toque personal que transformaba la prenda en algo nuevo. Su cabello, normalmente recogido en una trenza simple, caía suelto sobre sus hombros, brillante como ébano pulido. Elías, por su parte, se puso la camisa blanca que guardaba para ocasiones especiales, un chaleco oscuro y pantalones bien planchados. Se había recortado la barba y peinado el cabello hacia atrás, revelando facciones que el trabajo duro y el sol constante habían esculpido con firmeza, pero no sin gentileza. Cuando se encontraron en la sala, hubo un momento de reconocimiento silencioso, no del otro como siempre había sido, sino del otro como podría ser, como era ahora, transformado por la presencia mutua en sus vidas. El camino hasta el pueblo lo recorrieron en la carreta recién pintada, tirada por el caballo tordo que Elías trataba con especial cuidado. El camino serpenteaba entre colinas cubiertas de vegetación que comenzaba a recuperarse tras el periodo más seco. El aire estaba perfumado con el olor a tierra mojada y flores silvestres, y el cielo, de un azul intenso, parecía bendecir aquel día. El pueblo, antes indiferente al ranchero reservado, los recibió con una curiosidad mal disimulada, pero también con una genuina acogida. Las mujeres mayores pronto rodearon a Clara, preguntando sobre recetas, remedios caseros y técnicas de tejido que ella conocía. Los hombres saludaban a Elías con palmadas en la espalda y comentarios sobre el clima y las cosechas, como siempre habían hecho, pero ahora había un nuevo respeto en sus miradas. El padre Antonio, que dirigía la ceremonia de bendición de las semillas, se aseguró de saludarlos personalmente. La Hacienda Santa Cruz siempre ha sido parte importante de esta comunidad, dijo, estrechando la mano de Elías con firmeza. Es bueno ver que continúa en buenas manos. La fiesta avanzó por la tarde y se adentró en la noche. Bajo las luces de farolillos de colores colgados entre los árboles de la plaza, parejas de todas las edades bailaban al son de guitarras y acordeones. El olor a comida típica, humitas, mazamorra, pollo de campo, quesos de la región, se mezclaba con el perfume de las flores que decoraban las largas mesas cubiertas con manteles bordados. En un momento dado, cuando la música se hizo más lenta y las estrellas ya brillaban intensamente en el cielo, Elías le tendió la mano a Clara en una invitación silenciosa. Ella dudó solo un segundo antes de aceptar, y juntos se unieron a las otras parejas que giraban suavemente al ritmo de la música. No eran bailarines expertos. Elías había pasado la vida trabajando, no celebrando, y Clara todavía cargaba el peso de años de reclusión. Pero había una sincronía natural en sus movimientos, como si sus cuerpos entendieran algo que sus mentes aún estaban procesando. «Gracias», susurró ella, cuando la música estaba casi al final. «¿Por qué?», preguntó él, genuinamente curioso. «Por hacerme visible de nuevo». Aquellas palabras sencillas,
dichas en medio de un baile bajo las estrellas, contenían todo un universo de significado. Elías y Clara no necesitaron grandes declaraciones para entender que sus vidas se habían entrelazado de una forma que ninguno de los dos había planeado, pero que ambos ahora reconocían como esencial. El gallinero, escenario del primer encuentro, se había vuelto casi simbólico, el lugar donde un grito de auxilio se transformó en una invitación a vivir de nuevo. Elías, en sus caminatas matutinas, a veces se detenía frente a la simple construcción y sonreía, pensando en cómo el destino trabaja por caminos inesperados. El pueblo, que antes lo veía como un hombre sombrío y aislado, ahora comentaba sobre la transformación, no por lo que decía, sino por lo que su presencia transmitía al lado de ella. Había una dignidad tranquila en su andar, un brillo en los ojos que hablaba de un propósito renovado. Clara, por su parte, descubrió que su fuerza no venía solo de la supervivencia, sino también de la capacidad de echar raíces de nuevo, de confiar. El miedo al hacendado Olavo, que durante tanto tiempo la había perseguido incluso en sueños, comenzó a disminuir, reemplazado por la certeza de que había encontrado no solo un refugio, sino un hogar. En una tarde de otoño, mientras recogían naranjas en el huerto, Clara compartió con Elías un pensamiento que venía cultivando. «Estoy pensando en enseñar a tejer a las muchachas del pueblo. Doña Elvira dijo que hay interés, y sería una forma de devolver algo a la comunidad que me acogió». Elías, equilibrado en lo alto de la escalera, la miró con sorpresa y admiración. Era un paso más en el viaje de ella, de mujer en fuga a mujer que construía su propio camino. «Me parece una excelente idea», respondió, bajando con una cesta llena de frutas maduras. «Podríamos adaptar el pequeño galpón cerca del corral. Tiene buena luz y espacio suficiente para algunos telares». El uso del «podríamos» no pasó desapercibido para Clara. Así era como ahora se tomaban las decisiones en la Hacienda Santa Cruz, no ya por un hombre solitario, sino por dos personas que habían aprendido a compartir no solo un espacio, sino una visión de futuro. Y en aquella hacienda, rodeados por el viento libre y la tierra fértil, ambos comprendieron que la verdadera victoria no estaba en la superación aislada, sino en el encuentro que transforma y sana silenciosamente. No era un final, sino un continuo recomienzo, tejido día tras día con los hilos invisibles de la comprensión mutua y del respeto que, con el tiempo, se había transformado en algo más profundo, más duradero,